Hasta ahora hemos visto en esta serie cómo se ha logrado dar el salto de sociedades pobres hacia las ricas y de qué manera, tras superar esa fase, se han producido procesos de convergencia en la distribución de rentas que deberían hacer que los defensores de las sociedades igualitarias aplaudieran hasta con las orejas. Sin embargo, ahora nos toca hablar, para terminar con la serie, de qué puede pasar en el futuro. Y por eso considero una obligación moral empezar con una advertencia de rigor. Todo futuro es incierto, y por eso hablaremos de las tendencias que tenemos en el presente y proyectamos hacia el futuro. Pero nada garantiza que las mismas se extiendan en el futuro y que las vayamos a ver cumplidas. Bienvenidos a Human Empire. En los anteriores vídeos he pasado una gráfica que ilustra bien la tendencia que todos esperamos ver en cuanto a la evolución futura de la desigualdad. Como vemos, se espera que la misma siga cayendo y hay buenos motivos para creerlo. Sin embargo, no está nada claro cuál va a ser la tendencia que empuje la misma a la baja, y la proyección del gráfico lo que contempla en realidad es la evolución normal de una serie histórica. A partir de aquí vamos a diferenciar dos escenarios fundamentales, el de los países en desarrollo y el de los países desarrollados, para ver cuáles son sus perspectivas singulares. El panorama en estos países es realmente alentador. Los avances rápidos en tecnologías de la comunicación, alfabetización y extensión de las demandas públicas de servicios como sanidad y educación hacen pensar que junto al trabajo de los economistas del desarrollo podamos ver una disminución enorme de la pobreza a nivel mundial, lo que supondría la mayor parte de la disminución de la varianza de la desigualdad en el mundo. Aunque todo esto lo haya dicho muy rápido, nos vamos a parar un poco en los motivos por los que hasta ahora no se había solucionado estos problemas y ahora, sin embargo, hay buenas perspectivas para lograrlo. Esto se debe, en buena medida, a los avances en el estudio de las causas de la pobreza que los economistas que ya he citado en otros vídeos y que son primeras espadas mundiales han logrado gracias a aplicar la economía experimental a el problema. Veamos solo dos ejemplos de cómo las malas políticas sanitarias y educativas pueden perpetuar situaciones de pobreza pese a inyectar miles de millones de dólares en ayudas y cómo podemos lograr superarlos. Banerjee y Duflo han estudiado el peligro que supone no tener sanidad pública en países pobres y dejar que los mercados sanitarios privados en estos países no estén regulados. Y para ello, estudiaron cómo trataban los médicos privados y los públicos las diarreas, entre otras tantos problemas de salud, aunque nos vamos a centrar en ellas. Y lo vamos a hacer porque las diarreas son una de las principales causas de muerte en los países pobres. El tratamiento más eficaz contra la misma es simplemente el consumo de suero oral. Es un tratamiento barato y eficaz que además no necesita, salvo en casos crónicos, hospitalización y permite una óptima recuperación. Cuando muchos habitantes de la India van a sus médicos de la sanidad pública con diarrea y reciben el diagnóstico y el tratamiento, lo rechazan. Es decir, rechazan el suero oral. El porqué es muy instructivo y muestra una de las fallas más grandes de los mercados no regulados. La tradición en la India ha sido acudir a los médicos bengalíes como doctores privados para tratar todo tipo de dolencias. Ellos, al cobrar una cuota razonable por sus servicios, se ven en la obligación de satisfacer la exigencia de los clientes que no se contentan con el suero y piden antibióticos y corticoides. Sin embargo, la ingesta de ambos con diarrea agudizan la misma y en el caso de los corticoides aún añaden un riesgo adicional por provocar brotes psicóticos. De tal modo que los médicos y enfermeras de la India han terminado por dejar de atender en buena parte sus obligaciones en los servicios públicos de salud, pues saben que los enfermos van a ir a los médicos que les den el tratamiento que ellos quieren porque para eso pagan. Y a esto debemos añadir algo más. Los médicos bengalíes no son verdaderos médicos, es decir, no son especialistas con una formación en la evidencia clínica.
En realidad, son personas que obtienen los conocimientos de cursos y experiencia en sus tradiciones, las mismas, por cierto, que los han llevado a tener tasas tan altas de mortalidad y de perpetuación de enfermedades infecciosas. Como vemos, el libre mercado supone aquí un muy serio problema, pues según la teoría de los mercados eficientes, solo ante información perfecta puede una persona tomar buenas decisiones, pero, curiosamente, esta información no está presente en los enfermos que prefieren fiarse del médico de la familia que del doctor realmente formado. Por lo tanto, ahora que hemos identificado el problema que el libre mercado produce, podemos pasar a enfrentar el mismo por medio de la información a los pacientes o incluso la compulsión sobre los mismos o la prohibición total y absoluta de los médicos bengalíes. Como vimos en el segundo vídeo de esta serie, vivir más es uno de los requisitos necesarios para que las sociedades en su conjunto salgan de la indigencia, y una de las trampas de la pobreza es la falta de una sanidad pública de calidad y la existencia de falsos doctores que, apoyados en mercados desregulados, bien pueden jurar y perjurar que sí son verdaderos médicos y provoquen más daños que beneficio a la propia sociedad. Dentro de las políticas que cambian estas tendencias está el efecto que Internet tiene en las personas. Al tener acceso al alcance de la mano y ser de alcance global, es capaz de provocar cambios muy importantes en las sociedades y en cómo perciben las recetas tradicionales en la sanidad. Por eso esperan estos Nobel que la tendencia universal de acercar Internet a todos los hogares y las mejoras y extensión de la educación a todos los estratos de la sociedad provoque la superación del chamanismo y sus vestigios en la India y en muchos países de África. Otro de los motivos que han hecho pensar que podemos ver grandes escapes de la pobreza, y en esta ocasión nos referiremos a Angus Deaton, es la evidencia que él ha mostrado del buen uso de programas locales de ayuda al desarrollo que se han aplicado, por ejemplo, en Ruanda. Subrayemos lo de locales. Deaton ha sido hostil a los grandes planes de ayuda que han sido aplicados en África y que en muchos casos solo sirvieron para mantener en pie a líderes genocidas que aprovechaban la publicidad que harían las ONGs de sus programas para exigir que la entrada de la ayuda fuera condicional, es decir, permitía la entrada de alimentos y medicinas siempre que fueran acompañados de fondos que se quedarían los líderes políticos o que se les facilitaran armamento o elementos similares. El ofrecer planes locales en lugar de nacionales provocaba un efecto de coladero que muchos regímenes no podían evitar por la mala publicidad que les daría. Y de otra parte, al ser programas de bajo coste, la posibilidad de sacar partido de alguna manera fea de los mismos ya no resultaba nada fácil. En el caso de Ruanda, por ejemplo, se pudieron combinar los planes locales y nacionales junto a el compromiso firme del régimen de mantener el orden dentro de su frontera y sumarse las dinámicas del comercio internacional, lo que les ha dado un resultado muy bueno. Es decir, nuestro mejor conocimiento de las fallas del mercado y del papel que debe jugar el Estado permite hacer un mejor diseño de las políticas públicas. Sin embargo, este panorama no está exento de riesgos. Uno de ellos es el de la ideologización que los mismos burócratas que han perpetuado en buena medida las cifras de hambrientos que tenemos a nivel mundial e introducir la misma en estos nuevos programas de los que hemos hablado. De hecho, y según la FAO, hemos perdido toda una década, pues antes de la crisis del coronavirus y pese a estar en plena recuperación económica, teníamos más hambrientos que durante la crisis del 2008. Lo que demuestra que los grandes planes de ayuda al desarrollo no dan los resultados esperados. Sin embargo, desde los organismos de Naciones Unidas han redoblado la apuesta con la llamada Agenda 2030, que es un programa absolutamente ideologizado que incluye todas las reivindicaciones del posmarxismo que, como hemos visto, solo sirven para perpetuar la pobreza. Por eso la tendencia se puede revertir y buena parte del terreno avanzado se puede frenar
o incluso volver a perder, y va a depender en buena medida de hasta qué punto logren intoxicar con la Agenda 2030 a los buenos programas que trabajan con la evidencia científica de la que en esta serie ya hemos hablado. El panorama en los países ricos parece ser mucho más oscuro en cuanto a posibles mejoras, pero esto se debe a que ya hemos logrado estándares de vida muy buenos. ¿A qué riesgos nos enfrentamos? Los dos principales son riesgos muy serios. En primer lugar, tenemos también el problema ideológico. Por muy sorprendente que pueda suponer, y pese a estar viviendo en el mejor momento histórico a nivel de paz, esperanza de vida y estándares materiales, las reivindicaciones públicas están a punto de enviar al abismo a los regímenes políticos que nos han permitido llegar hasta aquí, que no son otros que las democracias liberales. Para comprobar esto no tenemos que esforzarnos mucho. En Europa, las dos familias que más crecen tanto en las instituciones europeas como dentro de buena parte de los países miembros de la Unión son la extrema derecha y los verdes, que son posmarxistas. De hecho, fenómenos tales como la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la llegada al gobierno de España del partido chavista de Unidas Podemos son dos muestras ejemplares de cómo el avance del populismo puede llevar al poder a auténticos tarados. Claro, las consecuencias se verán más temprano que tarde. ¿Y qué decir de los Estados Unidos? Las supuestas manifestaciones raciales por la muerte de George Floyd, que en realidad han terminado siendo una excusa para cometer todo tipo de actos vandálicos, son muestra de que tener mejores perspectivas de vida que hace 80 años no tiene el efecto de rebajar el tono de reivindicaciones justas, sino que por contra alimenta también a las injustas. Nuevamente, estamos ante una muestra de los riesgos de no considerar la libertad más que en términos negativos y considerar que su otra cara, que es la responsabilidad personal que solo se deriva de la libertad positiva, debe estar ausente. El otro gran riesgo al que se enfrentan las sociedades ricas es el de la inevitable mayor penetración de la automatización y robotización de tareas que la cuarta revolución industrial ha abierto y que amenaza con acabar, según un estudio de la Universidad de Oxford, con más del 50% de los trabajos que hoy en día conocemos y sin la esperanza de que se puedan crear a una tasa semejante. Si se cumplen estos augurios, y teniendo en cuenta que se espera que la población mundial siga creciendo y que los flujos migratorios hacia esos países sean mayores que las tasas de reducción de la población por la caída de la natalidad, dejan un panorama sobre la mesa que no es nada halagüeño. Como bien saben, los clientes de nuestra empresa y los nuevos amigos que os habéis ido sumando a nuestro canal de Human Empire, estamos preparando un libro en el que mostramos una posible solución a este problema mediante la aplicación de un programa de políticas públicas que podría reducir nuestro gasto público a la mitad y ofrecer a toda nuestra población sanidad universal, educación, alimentación, vivienda, seguridad, defensa y acceso a suministros con el único requisito de abandonar todas las partidas presupuestarias de contenido ideológico. Obviamente, nuestro plan exigiría el compromiso político y también de la sociedad en su conjunto, y está por ver que exista ese compromiso a nivel político y social. Así que, y ya como conclusión a esta serie, podemos terminar recordando que la ciencia nos ha enseñado en qué circunstancias y con qué sentido se puede permitir una alta desigualdad y en qué condiciones y bajo qué motivos podemos esperar que la misma se reduzca cuando llegamos a tener sociedades ricas. Sin embargo, bajo ningún concepto se defienden ni las igualdades absolutas ni que sea sabio intentar acercarlas por medio de políticas públicas, sino porque un patrón de crecimiento económico sano produce tendencias de desigualdad limitadas que no llegan a ser extremas. No obstante, todos estos grandes avances están amenazados muy seriamente por dos fenómenos que pueden hacer saltar por los aires cualquier tentativa razonable para seguir avanzando en los programas que han tenido tanto éxito, y son la cada vez mayor ideologización política y el avance de la robotización y la automatización fruto de la cuarta revolución industrial.
Recuerda visitar nuestro blog, seguirnos en nuestras redes sociales, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campana si quieres que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, puedes invitarme a una caña por medio de PayPal o de Patreon, o bien me puedes ayudar dándole un like al vídeo, comentando y compartiendo con tus amigos y familiares.